Hoy ha fallecido un gran hombre, un compañero, un comunista, un padre, un abuelo, que creo simbolizan mucho en quien se tienen que inspirar, no solamente su familia, sino quienes los conocimos. Francisco Alarcón Barrientos lo conocí cuando yo era dirigente de la Juventud Comunista en Magallanes y él era dirigente sindical de los mineros del carbón, con el cual desarrollamos enormes cantidades de trabajo para que los trabajadores pudieran estar presentes en el municipio de Punta Arenas. Él fue elegido regidor y jugó un rol fundamental, no solo desde el punto de vista de la representación política de los comunistas, de los trabajadores en el municipio, sino en la formación de muchos de nosotros que éramos jóvenes, que nos inspirábamos también en su carisma, en su forma de relacionarse con nosotros para lograr que pudiéramos aprender junto con él la necesidad de la transformación social que en el contexto de la lucha política se daba en ese tiempo. Con él desarrollamos un trabajo y una lucha que nos llevó a conquistar el gobierno popular con Salvador Allende. Con él avanzamos a crear una sociedad que aspiraba al socialismo de nuestra patria, y en particular en nuestro querido Punta Arenas. Yo quiero hoy día, a propósito de su fallecimiento, recordar 3 instantes que son situaciones que yo creo que nos marcaron, y a mí en lo personal me marcaron muchísimo. El 11 de septiembre de 1973, a las 8:15, 8:30 de la mañana de ese día, cuando yo volvía de mi trabajo, de la construcción, porque era obrero de la construcción, al momento de tomar conocimiento de que se había desarrollado un golpe de Estado en contra del gobierno popular, volví inmediatamente en dirección al local del partido en Pedro Montt. Allí, mientras cruzaba en la plaza y caminaba en dirección hacia el local del partido, cruzo donde estaba el Servicio de Seguro Social y salen del recinto de esa institución del Estado a Francisco Alarcón Barrientos, flanqueado por 2 militares de la Infantería de Marina y un civil que lo llevaban amarrado. Él caminaba resistiéndose con su sombrero hippie japa que usaba, y en medio de la calle nos cruzamos y él levanta la cabeza y comienza a resistirse a avanzar mientras el civil que lo empujaba de atrás le iba golpeando la cabeza con una pistola, gritándole: "Te llegó la hora, comunista, concha de tu madre". Y la reacción de Pancho fue levantar la cabeza y comenzar a gritar: "El gobierno no ha caído, compañero, viva el presidente Allende". Mientras la gente salía del interior de el recinto del Servicio de Seguro Social, gritándole a los militares que eran unos asesinos, que estaban llegando a la gente presa, que eran unos criminales. Esa fue la primera cruza que tuvimos con el choque violento, brutal, de lo que era la dictadura y lo que era el significado de ese golpe de Estado. Posteriormente, cuando supimos que él estaba preso, volvimos a encontrarnos, pero esta vez nos encontramos en una situación tremendamente dramática y violenta. Fue en la Casa de la Risa, lugar de centro de tortura, que hoy día es, como saben nuestros compañeros de Magallanes y la ciudadanía, el Museo de la Memoria que está en Avenida Colón, que había sido en su tiempo el Hospital Naval. Ese lugar transformado en un centro de tortura. Un día nos llevaron allí, a mí, desde el regimiento Pudeto, donde estaba en el campo de concentración. Ingreso
a ese lugar y soy recibido como eran recibidos todos los compañeros. A punta de culatazos, golpizas, patadas. Me arrastran por el pelo para decirme que teníamos que reconocer que existía el plan Z. Y ocurre de que en un momento, en parte de este proceso de tortura que era común, me toman del pelo, me arrastran por las escaleras desde el sótano hacia el tercer piso, mientras era golpeado a culatazo y arrastraba golpes hacia arriba, y llego a un lugar en que me introducen y me obligan a tomar drogas. Unas pastillas, me toman la boca, me ponen agua y me obligan a tomar esas pastillas. Luego de unos instantes me agarran y me tiran dentro de una pieza y me ponen sobre un camastro. ¿Ya? Y allí quedo y siento que se van y en un momento siento que hay alguien más allí. Esta era una pieza bastante cálida además. De pronto llega un individuo que se hacía llamar el doctor. Con el tiempo supe que era el famoso doctor Pinzetti, un supuesto hipnotizador médico que fue contratado por Torres de la Cruz para torturar a los prisioneros. Nos ensartaban agujas para ver si estábamos dormidos, entre comillas. Y yo estoy en esa situación allí de inmovilismo cuando llega este doctor y dice, ¿y qué hace este tipo acá? Y los torturadores le dicen, doctor, nos dijeron que lo trajéramos acá. Era la famosa sección Z que se hacía llamar ese lugar. Y él dice, no, yo no puedo trabajar con dos, tengo que trabajar con uno. Bueno, entonces lo sacamos. Y él dice, bueno, pero ustedes le dieron la droga. Sí, entonces si lo mueven yo no me hago responsable de lo que le va a pasar. Entonces dicen, si está dormido no lo pueden sacar. Y en verdad yo escuché eso, así medio somnoliento, y me hago el más dormido profundamente. De tal manera que yo permanezco allí, porque yo no sabía quién más había allí. Y comienzan a interrogar al que estaba allí. Y el que estaba allí era Francisco Alarcón Barrientos, el Pancho. Él era el secretario regional del partido en ese momento. Y yo era el secretario regional de la Juventud Comunista y miembro del Comité Central de la Juventud. Por tanto, yo empecé a deducir que era una sesión especial, entre comillas, porque estábamos los dos secretarios allí. Bueno, y comienzan a interrogar al Pancho, a ensartarle agujas, y de pronto ingresa corriendo un tipo y le dice, doctor, viene mi general con el Estado Mayor. Entonces le dijo, pero ¿a qué vienen? No, quieren estar presentes. Y siento que se abre la puerta y entran, no sé, unas 4 o 5 personas. Y de pronto, claro, siento la voz de Manuel Torres de la Cruz, que era el comandante de la 5ª División de Ejército. Y este individuo, que era muy conocido porque por muchos años él había sido, 2 años creo, un poco más, intendente de la región metropolitana, intendente de Punta Arenas. ¿Ya? Y comienza a hablar con el doctor y le pregunta si está seguro que está dormido. Y él le dice, sí, doctor. O sea, él no siente nada. No, doctor. Era la respuesta que entregaba este individuo. Y siento que el que hablaba, que era conocido porque él siempre fumaba un puro, comienza a aspirar el cigarro por la cantidad de olor que yo sentía donde estaba, porque estaba abajo, estaba pegado donde estaba interrogándolo por un lado. Y empiezo a sentir olor a carne quemada. ¿Por qué? Porque él empezó a quemar
el precio del pancho con el cigarro. Y lo quemaba para asegurarse que estaba dormido. Entonces yo no sabía de verdad si él sentía o no sentía, porque en rigor yo siempre pensaba de que algunos podíamos resistir, pero no sabíamos qué cosa era hasta dónde podíamos resistir el dolor. Bueno, entonces cuando ya se convenció de que pareciera que estaba dormido, empezó a interrogar. Entonces le pregúntele si conoce al general Torres de la Cruz. Y él le preguntaba, sí. Y de pronto le dijo, bueno, pero sácale la información. Y empezó a interrogarlo, y para hacerlo empezó a simular el doctor que le estaban violando a su señora y que le violaban a su hija. Y fue una cosa espantosa, porque él comenzó a gritar, digamos, no le hagan nada a ella, si yo soy, decía, yo soy. Le decían, ¿quién eres tú? Yo soy el comunista. Hágame a mí, pero no le hagan a mi señora, no le hagan nada a mi hija, a mí tienen que hacerme. Entonces, era desgarrador. Y en verdad, él mantuvo una interés tremenda. Le preguntaban por nombre de la dirección clandestina del partido, porque le decían, ustedes como comunistas ya saben, estaban preparados, ustedes tienen otras direcciones, dónde se iban a juntar, con quién. Y él decía que no, que teníamos local público, que era conocido, etc. Esto duró como una media hora, fue terrible. Y se mantuvo con una entereza tremenda. Cuando me di cuenta de que él estaba consciente, fue cuando le dice al médico, el Torres de la Cruz, pregúntele por qué opina del general Torres de la Cruz. Y el doctor le pregunta, ¿qué opina usted? ¿Qué opinas tú del general Torres de la Cruz? ¿Lo conoces? Sí, dice él. ¿Y cuál es tu opinión? No, le dice, es un general constitucionalista, respetuoso del gobierno, es el intendente. Entonces yo en ese momento me di cuenta que estaba completamente consciente, porque 2 semanas antes del 11 de septiembre, la dirección del partido había enviado una carta a Allende solicitando la destitución del general Torres, a raíz de que él había sido responsable de la muerte de un trabajador en el allanamiento que hicieron en la Llanera Austral, donde asesinaron a un compañero a propósito de la primera implementación que se hizo de la ley de control de armas que había aprobado el Congreso, que fue los elementos previos para generar condiciones para el golpe de Estado. Allí se hizo eso y murió un compañero. Entonces yo me di cuenta que ahí Pancho estaba completamente consciente y había soportado estoicamente toda la sesión de tortura. Y el tercer episodio que yo recuerdo de Pancho es su entereza, su valentía y su ejemplo como revolucionario. La primera vez que visitó Punta Arenas, la Cruz Roja Internacional comenzó a visitar los distintos campos de concentración. Y en mi caso, había comenzado una sesión de tortura durante una semana muy seguida, muy brutal, junto con el compañero Eugenio González, profesor de la Escuela Técnica, con el cual compartíamos la prisión en el campo de concentración del regimiento Pudeto. Él llegó un día que estaba incomunicado. A mí me tenían incomunicado sobre las canchas sobre el arco de básquetbol, donde habían hecho una plataforma y donde tenían la guardia interna con ametralladora y con la gente del ejército que se establecía allí arriba para vigilar a los presos. Y a Eugenio lo tenían en uno de los camarines de ese gimnasio. Y un día, como a las 6:30, 7 de la mañana, llega un carro de la policía, digamos del ejército, un camión, y ingresan una serie de militares, oficiales, y llaman
al Eugenio González y me llaman a mí. Y nos bajan y nos dicen, aparece un señor bajo, de ojos azules, rubio, de piel blanca. Y nos llevaron a los dos. Y nos dice este señor, mientras estábamos rodeados por estos oficiales y estos militares, y gente de civil que era del Servicio de Inteligencia de la Región Militar Austral, y nos dicen, ¿usted es Manuel Hernández? Sí. ¿Usted es Eugenio González? Sí. Bueno, nos dicen, miren, yo lo he andado buscando a ustedes por 2 o 3 días, he venido acá, me lo han negado, he ido a otros campos y dicen que no están, y sabemos que ustedes han estado siendo sometidos a interrogatorios. ¿Qué me pueden decir de eso? Y nosotros teníamos a los oficiales en un círculo pegado a nuestras espaldas, a toda esta gente. Y recuerdo que Eugenio González le dice, ¿podemos hablar a solas? Entonces el señor de la Cruz Roja le dice sí. Y le pide a los tipos que se alejen. Y esto es ridículo, pero los tipos se alejaron un paso atrás. Entonces nosotros nos miramos y dijimos, bueno, vamos a denunciar nomás lo que nos han hecho, y empezamos a denunciar las torturas y todas las cosas que habíamos sido sometidos. Y hablamos de otros compañeros, hablamos del Pancho, hablamos de los compañeros que estaban en otros campos de concentración, que no sabíamos de ellos porque sabíamos que estaban siendo sometidos a tortura igual que nosotros en otros lugares. Y allí este señor nos dice, sí, dice, yo lo ando buscando también, yo sé que hay mucha gente en el regimiento Cochrane, ¿ya? Y allí en ese lugar también voy a ir a visitarlo, porque ahora, dijo, yo iba en esa dirección y pedí que me trajeran aquí de manera sorpresiva para poder ubicarlo a ustedes. Bueno, este señor nos dice, y tal vez vale la pena decir algo, ¿cómo supimos que era la Cruz Roja? Porque Eugenio le dice, señor, ¿usted tiene algún documento? Sí, dice él, y saca su pasaporte de la Cruz Roja Internacional, de pasaporte suizo, ¿no? Bueno, entonces él dice, sí, yo lo he andado buscando a ustedes, y quiero decirle que ustedes van a ser dados de baja, van a ser eliminados. Y lo único que les pido es que tienen que hacer lo imposible para dejar rastros donde ustedes pasen o estén, para que después los podamos encontrar. Y nosotros con Eugenio nos miramos y dijimos, sí, sabemos eso, que sí. Porque era tan natural y evidente que nos iban a matar, supuestamente, de que para nosotros que nos dijeran eso era como, mañana va a amanecer, sí, va a amanecer, pero hoy día está de noche. Era normal. Lo pensamos además, todo esto era alargar nomás los momentos de vida. Bueno, se va este señor con este testimonio que le dimos, le declaramos todo eso, y bueno, se fue. Y nosotros seguimos incomunicados, y al otro día de eso, llega a ese campo de concentración a las 7 de la mañana, el cochero de la muerte, que le llamábamos nosotros, al tipo que estaba, un teniente que estaba a cargo del camión que transportaba a los presos que iban a las secciones de tortura y que nos llevaba a los distintos lugares. Ingresa y nos sacan a mí y a Eugenio y nos dice, ¿ustedes ayer hablaron con un civil extranjero? Y le dijimos, sí, nosotros hablamos con él, el museo que nos vino a preguntar. No, si no me interesa lo que van a hacer preguntar, llévenselo inmediatamente al camión. Y nos suben al camión. Y ese camión nos vendan los ojos como era habitual y nos suben al camión, a mí y a Eugenio González, y nos llevan por Avenida Independencia, saliendo al regimiento Pudeto. En mitad de la bajada de Independencia en dirección a 21 de Mayo, se para el camión y baja el famoso cochero de la muerte, que dicho sea de paso, había sido ese individuo el secretario de Tolentino Pérez, diputado de la Democracia Cristiana de Punta Arenas, de Puerto Natales.
en esa época. Este era un oficial de ejército. Y dice: mi cabo, sáquele las vendas porque no importa que miren. Entonces en verdad nos sacaron las vendas y nos miramos con Eugenio y miramos a los militares y dijimos: ya, este es lo que nos estábamos esperando, nos van a matar. Y el camión sigue de nuevo hacia 21 de mayo y toma rumbo hacia el regimiento Cochrane. Y cuando íbamos llegando al regimiento, porque nosotros conocemos bien el camino, antes de ingresar, un kilómetro antes, una cosa así, el suboficial que estaba ahí, un cabo, nos mira y nos venda los ojos de nuevo. E ingresamos así, de esa manera, con el camión al regimiento Cochrane. Y sentimos que suben a una persona, que la sientan al frente nuestro en el camión, y el camión sigue. Vamos de vuelta y en 21 de mayo, a la altura de donde está Asmar, se detiene. Y llega el mismo oficial y le dice: oiga, mi cabo, no le di la orden de que le saque las vendas porque no importa que miren, sáquenle las vendas. Y nos saca las vendas y al frente mío está, o al frente de nosotros, está el Pancho, Francisco Larcón. Y nos miramos: ¿cómo estás, Pancho? Bien, ¿cómo están los compañeros? Y él nos empezó a preguntar por los compañeros. El cabo decía: no hablen, no hablen. Y nosotros seguíamos hablando. En más de una ocasión yo me había topado con Pancho en las sesiones de tortura. Incluso en alguna oportunidad nos sentaron al lado mío y fuimos todo el rato tomados de la mano. Mientras estábamos sentados así, nos sentamos en los asientos y estábamos pegaditos y nos tomamos de la mano, con los ojos vendados. Pero aquí lo tenía al frente, lo podía ver. Bueno, y el camión siguió en dirección al Estadio Fiscal. A la entrada del Estadio Fiscal, por la parte de atrás del estadio, por donde están cerca los camarines, había parado en la entrada Abramor González, un compañero nuestro que en ese momento era el encargado de educación del comité regional del partido. Lo tenían ahí. Nos hacen ingresar en el camión, nos hacen bajar del camión y nos ponen a los tres pegados a las tapas del camión. Y nos damos cuenta que hay un pelotón de conscriptos o de militares, yo creo que eran, no sé si eran conscriptos, pero eran militares, que estaban formados. Entonces, el oficial el cochero de la muerte, nos dice: bueno, le dice, de aquí a esos piquetes que hay una cerca, hay 60 metros. Les garantizo 100% de efectividad en los disparos. ¿Quieren caminar? Y claro, en verdad nos quedamos paralizados. Y Pancho da un paso al frente y me dice: vamos, Manuel. Y yo le digo: vamos, Pancho. Bueno, dice el oficial, ustedes van a ser los primeros. Y partimos caminando. Nos dice: lleguen hasta allá, esa es la distancia. Y partimos caminando. Y Pancho me iba diciendo al lado: ¿cómo están los compañeros? ¿Qué del Juan Soto? ¿Qué de otros compañeros? ¿Qué de tu papá, tu mamá? ¿Tú has sabido algo de ellos? ¿De tu señora, de tu compañera, de tu hijo? ¿No? Y cada cierto paso me decía: con dignidad, Manuel, con dignidad. Recuerda que pueden haber compañeros mirando. Bueno, esto lo hicimos caminamos todo ese trayecto. Cada cierto tiempo él decía lo mismo: con dignidad. Recuerda que somos comunistas.
Pueden haber compañeros mirándonos. Llegamos hasta el fondo, los piquetes. Y escuchamos un grito, media vuelta. Y nos dimos en media vuelta. Y ahí vimos el piquete de ¿cómo se llama? De los militares, de la escuadra, que nos estaba apuntando con los fusiles. Y en un costado estaba el teniente este oficial que nos había llevado hasta ahí. Y nos hace una seña. El rey nos hace así: avancen. Y comenzamos a caminar. Y ahí cada cierto tiempo, cada 4 pasos, el Pancho me decía, hablándome de nuevo, reiterándome cómo están los compañeros. Yo le preguntaba por los cabros de la Jota, etc. Y me decía, con dignidad, Manuel, con dignidad. Recuerda que somos comunistas. Pueden haber compañeros mirando. Recuerda, somos comunistas, con dignidad. Y esto se repitió como unas 10 veces. Y yo, de verdad, con mi juventud incipiente en ese tiempo, miraba a los fusileros y yo iba pensando, mientras Pancho me hablaba de esto, yo iba pensando, voy a ver las lucecitas antes de que nos maten. Porque yo había escuchado siempre de que la luz es mucho más rápido que el sonido. Entonces yo dije, vamos a ver las lucecitas, pensaba yo entre mí. Bueno, la cosa es que llegamos hasta donde nos estaban apuntando. Y allí se descompuso el teniente. Se descompuso. La cagaron estos conches su madre. Súbanse al camión, mierda, hijos de puta. Y nos devolvieron, nos metieron al camión y nos trajeron al campo de concentración. En verdad nosotros nunca hemos sabido qué pasaba, por qué fue eso. Porque no hubo interrogatorio, no hubo nada, solamente ese acto. Pero cuando después fuimos trasladados en diciembre, a fines de diciembre, a Isla Dawson, compañeros de la Juventud Comunista hablaron conmigo cuando nos encontramos allí de otros campos y me dijeron, oye, ¿qué pasó una vez que tú y Pancho y unos compañeros los llevaron para allá, lo hicieron caminar y había un pelotón que los apuntaba y ustedes caminaron hasta unos cercos, después se devolvieron caminando y los subieron al camión? Escuchamos unos gritos pero no supimos de qué se trataba. Entonces yo les pregunto, ¿y dónde estaban ustedes? Me dicen, no, nosotros éramos varios que nos habían sacado temprano y nos tenían tirados en el piso, lejos, mirando entre medio de los coirones y del pasto, pero con prohibición de levantarnos para no demostrar que estábamos allí. Ese era Pancho Alarcón. Y yo quiero, en verdad, comentarle a nuestros compañeros que hombres como él son los que el pueblo de Chile necesita y los trabajadores. Un cariño enorme a Panchito, su hijo, a su familia y a todos quienes en el partido lo conocieron, a los antiguos, a los nuevos y a los futuros comunistas de la región de Magallanes.